Dios les bendiga, hermanos y hermanas queridas. Es para mí un gusto en este momento poder saludarles y poder participar esta materia, vida y ministerio de Jesús. Vamos a orarle al Señor en este momento para que Él esté con nosotros. Padre, te damos las gracias en este momento que nos permites, mi Dios, estar acá para aprender de tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas que van a ver esta clase, Señor. Ilumínanos, que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a terminar nuestra materia este día. Terminamos nuestra materia con este último tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Como habíamos tenido la última clase, lo habíamos detallado y lo vimos, quedamos hasta donde el Señor es reclamado, ¿verdad? Y es solicitado a Pilato por José de Arimatea, un discípulo encubierto que pertenecía al Sanedrín, eran autoridades, y junto a Nicodemo tuvieron el honor y el privilegio de pedir el cuerpo de Jesús y prepararlo para la sepultura. Ahí dice, hermanos, que en el momento que el Señor murió, hubieron tres fenómenos grandes en la tierra. Al momento que Él expiró, lo leemos y busque la cita en Mateo 27, 51, 56, donde se nos dice la palabra, leámoslo, lea conmigo, siempre, por favor. Dice, ahí hubieron varios fenómenos, hermanos, en la tierra. Al momento que el Señor dio, inspiró y dio su espíritu y murió en la cruz del Calvario. Dice que aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es, hermanos, aquí el Señor, al momento de su muerte, hubieron esos grandes fenómenos en la tierra. Dice que el templo se partió desde arriba hacia abajo. Dios mismo, dice, rompió el velo del templo al momento que su Hijo expiró. Dice, amados hermanos, que dando libre acceso a él después de la muerte de Cristo. Con eso que se partió el templo del lugar santísimo al lugar santo, dice que queda libre acceso para él, ante él nosotros. Lo leemos en Hebreos 10, 19, 20. Anote la cita, si no la podemos leer en este momento, usted la lee luego, porque usted tiene que tener estas citas tan importantes en sus notas. Dice que hubo un terremoto también. Algunos santos resucitaron y aparecieron en el momento de la muerte, dice. Y también el centurión y algunos soldados creyeron. Al momento de ver esos grandes fenómenos en la tierra, los soldados y el centurión creyeron y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Así es, hermanos. Dice que la sepultura de Jesús la donó José de Arimatea, un hombre acaudalado de dinero. Hacían sus sepulcros en huertos, en jardines, y lo cavaban en una roca. Lo hacían como decir nosotros, una canoita, una canoa, la labraban y ese era el sepulcro. Y estaba nuevo el sepulcro donde el Señor Jesús fue puesto. Dice, le pusieron a Jesús en una tumba nueva, cavada en una peña, en una huerta, cerrándolo con una gran roca.
Actualmente, dice, se ignora cuál es el lugar preciso de la sepultura. Como la sepultura era en una tumba nueva, lo envolvieron su cuerpo en una sábana con costosas especies aromáticas. Nicodemo llevó 100 libras de aloe y de mirra para envolver el cuerpo del Señor Jesús. Aquí se cumplió otra profecía en Isaías 53:9, dice, hermanos. Leámoslo y anótelo. 53:9 dice: para que se cumpliese esta profecía, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí se cumplía lo que Isaías había profetizado. Fue puesto en un sepulcro de gente rica, de gente acaudalada, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron dónde fue puesto el Señor, dónde estaba su sepulcro. Así dice en Lucas 23:55. Anote la cita, mi hermano y mi hermana querida, para que usted después tenga cómo leerlo. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron a Pilato para solicitar una guardia para que cuidara la entrada del sepulcro del Señor, porque ellos decían que iba a ser hurtado el cuerpo por sus discípulos, porque como él había dicho que él iba a resucitar al tercer día, ellos querían poner en duda toda veracidad. Entonces pidieron guardias y pidieron una roca y sellaron con una roca la tumba del Señor. Esto lo leemos, hermanos, en Lucas 27:63. Es interesante que los enemigos de Jesús se acordaron más de sus palabras que de sus mismos discípulos, quienes no entendieron que iba a morir y a resucitar al tercer día. A los discípulos tal vez se les había olvidado o no lo tomaban en cuenta cuando él les dijo que resucitaría al tercer día, pues estaban llenos de dolor, consternados, tristes, solos, porque el maestro estaba muerto. Pero a los enemigos no se les olvidó que él dijo que iba a resucitar al tercer día, y para eso pidieron la guardia, y para eso también solicitaron que sellaran la roca en forma de círculo para que cerrara la tumba del Señor. Dice, hermanos, que el domingo fue el día de la resurrección. En Mateo 28 lo leemos 19, si usted gusta. Vamos a leer aunque sea un versículo, porque nuestro tiempo es poco, pero este día hay que terminar y nos podemos llevar otros minutos más. Dice que lo leemos en Mateo 28 del 1 al 8. En el nombre del Señor dice así. Lea por favor conmigo. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esto dice Lucas, el evangelista, Mateo, perdón. Esto lo escribe él de esta forma y difiere en los 4 evangelios, hermanos y hermanas. Tómelo en cuenta siempre que en cada evangelio es diferente la forma en que lo expresa, más es el mismo mensaje. Fue de la manera que lo vio cada discípulo y que lo expuso, pero es el mismo evento. San Juan lo detalla, que en lo personal me gusta toda la palabra del Señor, pero Juan es uno de los evangelios, el evangelio de Juan es uno de los que me gustan mucho porque lo detalla con más claridad y con el corazón, pues era el discípulo al cual amaba a Jesús, el cual se recostó sobre su pecho, al cual le encomendó la vida de su madre. Entonces se lo escribe de esta manera. Dice que
el día que el Señor resucitó, que según nuestro calendario fue domingo de resurrección cuando Él resucita, leámoslo. Juan 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron, dice, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más. Quiere decir Juan, por no decir yo. Dijo, y el otro discípulo corrió más que el otro discípulo, más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos. Quiere decir, en otra versión dice, puestos, los lienzos ordenados. Los dejó puestecitos, muy compuestos, ordenaditos. Solo los dejó puestos. Dice que los halló puestos los lienzos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza. Dice, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo de los lienzos del cuerpo en una parte y lo de la cabeza en otro. Estaba muy ordenado, todo lo había dejado en su lugar. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Adelante de eso dice, hermanos, que María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Llorando porque los discípulos vieron que se había resucitado, que ya no estaba, y se fueron ante otros discípulos a decirles que él no estaba en el sepulcro, mas María estaba llorando junto al sepulcro. Era María Magdalena la que estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras ella lloraba, dice que se inclinó para ver dentro del sepulcro y vio a dos varones, dice, sentados con vestiduras blancas. Y dice que estaba sentado uno a la cabecera y otro a los pies de donde el cuerpo del Señor Jesús estaba puesto. Entonces dice que ella salió y le dijeron, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dijo ella. Tenía razón, ¿verdad? De estar triste porque ella por lo menos quería tener el cuerpo del Señor ahí para verlo, para ponerle especias. Pues no se acordaban que Él les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Mas dice que cuando había dicho esto a los ángeles, ella salió y dice que pensando que era el hortelano o digamos el jardinero, Jesús estaba frente a ella, pero ella no lo había visto bien, pues era de mañana. Y dice que ella le dijo, Señor, si tú te has llevado a mi maestro, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensando que él era el jardinero del huerto. Entonces Jesús se vuelve a ella y le dice, María. Entonces María lo conoce y le dice, Maestro. Y quiso abrazarlo, quiso tocarlo y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre, ni a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice que María Magdalena fue y dio toda esta noticia a sus discípulos, que ella había visto al Señor, que Él se había levantado de los muertos y que Él le había dicho estas palabras, que fuera y que les dijera que Él había resucitado y que ahora iba hacia donde estaba el Padre. Así es, hermanos queridos, aquí vemos el amor tan inmenso de nuestro amado Señor para con toda la humanidad. María Magdalena era una mujer la cual Él había sacado 7 demonios, era una ramera, era una mujer perdida, pero ella pues lo conoció y desde que lo conoció no pudo ser la misma. Hubo una transformación y estuvo cerca, era una discípula del Señor. Aunque la Biblia no lo menciona de esa manera, pero por el tiempo que ella estuvo con el Señor y anduvo en su ministerio, se sabe, se puede entender que era una discípula, pero era una mujer pecadora.
¿Y a quién se le presentó por primera vez el Señor? No se le presentó a Pedro, que iban a ser columnas y baluartes de la iglesia, de la verdad. Eran grandes hombres. Si Pedro se le fue encomendada una gran labor, ¿verdad? El mismo Señor se lo dijo. Y Juan, pues, era el discípulo amado. No se les presentó a ellos, se le presentó a María, a quien había sacado los 7 demonios. Es ahí el amor tan grande e inmensurable que el Señor tiene para todos, no importando lo que somos, lo que éramos o lo que somos. A Él nos ama por igual a todos, hermanos. Vemos aquí ese acontecimiento tan glorioso y dice que fue María Magdalena. Y ahora vamos a los hechos de la resurrección, a las evidencias de la resurrección, porque nosotros tenemos que estar muy conscientes, hermanos, y muy seguros a dónde está nuestra base para creer que nosotros también resucitaremos. No nos quedaremos olvidados en una tumba, sino que seremos levantados, seremos transformados. Ese es todo el objetivo de esta materia, vida y ministerio de Jesús, de conocer la vida del Señor, todo su ministerio, toda su labor, todo su trabajo y al final su sacrificio tan magno en el derramamiento de la cruz, en la cruz de su sangre preciosa por nosotros. Y al final la resurrección que Él en este momento se está efectuando, la estamos leyendo, donde Él se levanta de los muertos y se le presenta por primera vez a María Magdalena. Y dice que luego de que se le presentó a María Magdalena, vino y se presentó a sus discípulos otra vez, segunda vez ya, estando las puertas cerradas, estaban los discípulos reunidos. Dice que se presentó a ellos. No estaba con ellos Tomás, dice, que era el Dídimo. No estaba con ellos, pero sí estaban todos reunidos y cerradas las puertas, Él se presentó y dijo, paz a vosotros. Qué hermoso ellos, qué felicidad tan grande pudieron sentir al considerar que estaba el Señor Jesús con ellos otra vez. Y dice que sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 20 de San Juan, hermanos. Dice que cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores perdieron la esperanza se convirtieron en un grupo de personas asustadas, temerosas y sus corazones quebrantados. Algunos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Sin embargo, los acontecimientos del primer día de la semana lo cambian todo, lo transforman todo, porque aquí Él se presenta a María Magdalena, luego se presenta a todos los discípulos, juntos, cerradas las puertas, entra, estaba con ellos y ellos no lo vieron por dónde entró, pero lo pudieron conocer, que era Jesús. Dice que cuando el Señor se les presenta a ellos, no estaba con ellos Tomás. Y cuando Tomás llega, le dicen, al Señor hemos visto. Nunca lo voy a creer, dijo Tomás, si yo no metiere mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, no creeré. Entonces dice que luego, estando Tomás con ellos, se les presenta por tercera vez. Otra vez el Señor se les presenta y les dice, paz a vosotros. Y estaba Tomás y le dice, Tomás, mete tu dedo aquí en mi herida y tu mano en mi costado y mira que yo mismo soy. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces dice que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, arrepentido por su incredulidad, como nosotros a veces lo hacemos, ¿verdad? Que nos desesperamos en esperar la misericordia de Dios y decimos, quizás no nos escucha el Señor, no nos oye, no me va a responder, pero Él está pendiente de todo lo que nosotros necesitamos, de dárnoslo cuando nosotros lo deseamos, hermanos queridos y hermanas queridas. Vemos en este capítulo 20 hermosas apariciones cuando el Señor se presenta ante ellos y al final termina diciéndole el Señor, porque me has visto, has creído, Tomás. Más bienaventurados los que sin verme han creído. Así dice la palabra del Señor. Vemos, hermanos, que durante 40 días el Señor se les presentó con pruebas, con manifestaciones hermosas a sus discípulos. Comió con ellos, se sentó con ellos, los esperó a la orilla del mar y comió con ellos. Los acompañó, estuvo con ellos por 40 días y lo vemos. Y escriba, por favor, evidencias de la resurrección. Escríbalo.
Aquí son las apariciones que el Señor hace a sus discípulos. Dice que durante 40 días, entre la resurrección y la ascensión del Señor, apareció 10 veces a los suyos. Nadie fuera del círculo de sus seguidores vio al Maestro resucitado, solo los que creían en él. No fue ya a la vista para el impío ni públicamente, solo fue para sus discípulos, para su gente, para el que creía en él. Dice que la primera aparición, escriba, por favor la cita al menos, ya la mencionamos en San Juan 20, donde María es la primera a quien se le presenta el Señor resucitado. Fue la primera aparición en San Juan 20. El segundo día, el mismo día, apareció a Pedro. Lucas 24, 34. Escríbalo. El tercer día a los discípulos que caminaban hacia Emaús. Aquí fue otra manifestación que se dio tan hermosa, y en lo particular a mí me gusta mucho, hermanos, leerla, escucharla de mis hermanos que la predican, que la exponen. Cuando ellos iban solos y estaban tristes caminando en el camino hacia Emaús. Me imagino la tristeza, ¿verdad? Si nosotros que somos pues solo amigos a veces y hermanos sentimos tan duro cuando parten mis hermanos o hermanas en el Señor. Para ellos se sentían desolados y tristes, mas el Señor los llega y se acerca a su camino, los intercepta. Y qué glorioso, ¿verdad? No sabían ellos de quién se trataba, y era de quien por quien ellos estaban tristes, lamentando en su camino. Y al momento de, ustedes ya me imagino que lo han leído, esa fue la tercera aparición en Lucas 24, 13. Ahí lo va a hallar, léalo, considérelo y nútrase de este pasaje tan hermoso, tan lleno de esperanza para nosotros. Ahí está la tercera vez, lo encontramos en Lucas 24, 13, la tercera vez de su aparición, camino hacia Emaús. La cuarta vez, a los discípulos en Jerusalén, cuando no estaba Tomás. En aquel momento lo leemos en San Juan 20, 19, el que ya les decía. La quinta vez dice que a los 11 en Jerusalén. Esto fue una semana después de la resurrección. Lo leemos en San Juan 20, 24, del 24 al 29. Escríbalo. La sexta vez dice que a los 11 en Galilea. Mateo 28, 16. En este momento fue cuando les encomendó la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura, que está para nosotros todavía es la gran comisión, hermanos. Para ellos fue en ese momento. Esta fue la sexta vez donde el Señor se presentó. Después, en la séptima vez, a más de 500 creyentes, lo leemos en 1 Corintios 15, 6. Y la octava vez a su hermano Jacobo, en 1 Corintios 15, 6 también, a su hermano Jacobo, ahí se le presentó. La novena vez a 7 discípulos junto a la mar de Tiberias. Otro pasaje muy hermoso donde lo encontramos en San Juan 21, del 1 al 14, donde él dice, ¿verdad, mozos, tenéis algo de comer? Y es donde ellos no habían pescado nada, estaban tristes, no tenían pero ni pesca reservada para nadie, pues no habían recogido peces. Pero ahí estaba el que todo lo puede y les dice, echad la red junto a mano derecha y hallaréis multitud de peces. Entonces ellos entendieron que era el Señor. Qué glorioso, ¿verdad? Bendito Dios por ser tan misericordioso y todavía estar al cuidado de ellos en ese momento como lo está de nosotros. Lo alabamos porque Él es bueno y porque tuvo lástima de nosotros, sacándonos de ese mundo y trayéndonos a su luz. Dice también, hermanos, que la 10ª vez se les presentó a los que habían reunido en la ascensión. Esto fue al final, ya se termina aquí casi, en el momento de la ascensión es el final, cerrando este hermoso tiempo donde el Señor estuvo en esta tierra, hermanos. Dice que Jesús demostró cómo era su cuerpo. Aquí lo podemos leer. Jesús demostró a sus discípulos que su cuerpo glorificado guardaba las características de su cuerpo anterior, aunque algunas diferencias, ¿verdad? Pero dice que él podía comer
cómo fue su cuerpo glorificado. Por eso nosotros, cuando ustedes lleguen al estudio de la escatología bíblica, van a ver cómo resucitaremos nosotros. Podremos sentarnos a comer y a cenar con el Señor, y nuestros cuerpos serán como lo son ahora, pero no de carne, sino glorificados, pero igual la silueta, que si usted es alta, pequeña, o es delgado, o gordito, va a ser su silueta igual, porque la palabra del Señor lo expresa y nos da la plena confianza que así será. Así es que aquí dice, leámoslo en Lucas 24:39. Ahí lo encontramos. Búsquelo y leámoslo. 24 del 39 al 43. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, dice. Aquí está que el Señor resucitado comió con los discípulos. Allá a la orilla del mar de Tiberias. Lo encontramos en San Juan 21 del 1 al 14. Léalo, mi hermano y mi hermana querida, cuando tenga un tiempito, para que se deleite en la palabra del Señor. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta fue dándonos la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto lo dice Mateo 28, 18 al 20. Escríbalo. Así es, hermanos. Aquí él estaba encomendando la gran comisión. Además, hizo la promesa del Espíritu Santo. Dice que un mandato más relacionado con la gran comisión. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa es la promesa que ahora nosotros tenemos y somos poseedores de ese poder glorioso del Espíritu Santo, el cual nos mantiene firmes y nos fortalece y nos hace fuertes y nos da autoridad para poder perseverar y servirle al Señor y a nuestros semejantes, ¿verdad? Nuestros hermanos, hermanas y no convertidos que necesiten una palabra, una oración. Estamos dotados con ese poder del Espíritu Santo. Ahora seguimos con el tema de la ascensión, hermanos, que quedaremos creo a medias, pero seguiremos en breve en una siguiente corta participación para poder entender un poco. Dice que la ascensión se da en Marcos 16, Marcos 16, versículo 19 al 20, lo podemos leer. También en Lucas 24, 50. Es pequeñito, hermanos. El versículo donde el Señor llega al final en esta tierra para irse a su lugar con su Padre. Así es, dice que lo vamos a leer en Lucas versículo 50 del capítulo 24. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto lo dice Lucas 24:50, pero también puede ir a Marcos 16, 19. Vamos a Marcos 16, 19. Y leámoslo.
y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así es, hermanos. El Señor se fue. En ese momento desapareció de ellos. Dice aquí, Lucas nos dice que Cristo sacó a sus discípulos fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, mientras los que los estaba bendiciendo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos le adoraron. Luego Marcos nos cuenta que los discípulos salieron después de la ascensión a predicar a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales. Esto no contradice lo que Lucas contó, sencillamente nos agrega otros detalles importantes. Sí, porque Marcos dice que fueron a predicar, ¿verdad? Así es que es lo mismo, hermanos. Los 4 evangelios detallan lo mismo. Ejemplo de ellos, primeramente debemos adorar al Señor de todo corazón por todo lo que Él ha hecho por nosotros, asistiendo, hermanos, a los santos, asistiendo a nuestras congregaciones. Esta es la gran comisión que el Señor nos encomendó, de evangelizar, de cuidar del que no conoce, del que no ha creído y de los que ya están convertidos, a que no se salgan de la fe, de la esperanza, para mantener nuestras vidas en santidad. Aquí cerramos, hermanos, esta hermosa materia que ha sido para mí un gusto poderles participar mi poco conocimiento que tengo de esta materia. Espero que les haya quedado clara, que lean su Biblia. Con mucho cariño les exhorto a que sigan estudiando la palabra del Señor. Nosotros seguimos avanzando también, estudiando su palabra bendita. Gracias por haber estado conmigo estos 8 meses, pues ha sido larga la materia porque lo hemos hecho 1 o 2 veces por semana la materia, pero gracias por estar aquí, gracias por esos saludos, ese cariño. Yo también les amo mucho, los tengo en mi corazón y sigo aquí para lo que ustedes necesiten. Estoy para servirles. Gracias, mis hermanos, gracias, mis hermanas. El Señor les guarde, el Señor bendiga a sus familias, en los ministerios que representan cada uno, y que el Señor siga bendiciéndole. Y si a Él le place, nos vamos a conocer poco a poco, despacio, unos un día, otros otro día, pero estaremos llegando hasta sus lugares si Dios permite. Y si acaso no nos volviéramos a ver, cuidémonos en el Señor, guardémonos para Él, porque hay galardón. Espero que sigan leyendo su Santa Escritura y recuerde, encarecidamente lea su Escritura. Estúdiela, que sea su mejor amiga. Ande una en su carro, ande una en su trabajo, ande su Escritura siempre, porque